¿Te has dado cuenta de algo curioso? Que hay personas con talento real, capaces, inteligentes, con más de un don en las manos, y aún así permanecen quietas, no por falta de oportunidad, tampoco por falta de potencial, sino por algo más sutil. No están perdidas, están divididas, porque tener muchos caminos no siempre es libertad. A veces es parálisis. Cada camino se ve prometedor, cada opción parece la correcta, cada dirección ofrece una vida distinta. Y mientras más puertas tienes, más difícil se vuelve elegir una. Ahí aparece un enemigo silencioso. A veces el enemigo no es la incapacidad, es la dispersión. La dispersión te hace comenzar sin terminar, te hace moverte sin avanzar, te hace sentir ocupado, pero vacío. Y lo peor es que se disfraza de virtud. Soy bueno en muchas cosas, pero muchos dones pueden convertirse en una trampa si no hay orden. Por eso la pregunta que quiero dejarte hoy es esta: ¿y si tu problema no es falta de talento, sino exceso sin gobierno? ¿Y si no necesitas descubrir otra habilidad, sino elegir una sola dirección y permanecer el tiempo suficiente para construir algo real? Tener muchas opciones suena como bendición, pero cuando no hay orden interior, se convierte en ansiedad, porque cada camino promete algo. Uno promete reconocimiento, otro promete libertad, otro promete estabilidad o quizá emoción. Y como todos se ven buenos, renunciar duele. No duele porque el camino sea malo, pesa porque dejarlo significa soltar una posibilidad. Ahí la mente comienza a jugar su juego favorito, empieza y evita elegir. La mente ama comenzar, disfruta el inicio, se alimenta de lo nuevo, pero teme decidir con firmeza, porque decidir significa cerrar puertas. Decidir significa perder otras versiones de la vida, y en esa guerra silenciosa te quedas en lo peor de los dos mundos. Ni te comprometes, ni descansas. Saltas de idea en idea, pruebas un poco de todo. Te entusiasmas, luego dudas, después cambias. No porque seas inconstante por naturaleza, sino porque estás dividido. Y el talento sin foco se vuelve tormento, porque por dentro sabes que eres capaz, pero por fuera no avanzas. Sientes que podrías, pero no sostienes. Te miras y piensas, soy capaz, pero no avanzo. Y ese pensamiento, si se repite demasiado, termina dañando el respeto propio. No porque te falte talento, sino porque te falta dirección. Por eso esta verdad es tan seria. La abundancia sin dirección se convierte en confusión. Y aquí está el alivio para tu mente. Elegir no es perder, es construir. Construir una vida real, no una vida imaginada en 100 caminos distintos. Porque al final, el que intenta tenerlo todo termina sin nada firme entre las manos. Escucha esta corta historia. En un valle tranquilo, un arquero era conocido por una cosa: tenía mano. Su pulso era firme, su vista era aguda, su técnica era natural. No era principiante, era talentoso. Un día llegó al campo de práctica y encontró algo distinto. 5 blancos habían sido colocados a la distancia, cada uno con su propia marca, cada uno con su propio desafío, y los 5 eran valiosos. Uno estaba lejos y exigía precisión, otro era pequeño y exigía paciencia, otro se movía con el viento y exigía control, otro parecía fácil, pero engañaba, otro estaba en una altura distinta y exigía cálculo. El arquero sonrió, pensó, ¿por cuál empiezo? Tensó el arco y disparó al primero. La flecha tocó el borde, cambió el ángulo, probó el segundo, rozó la marca, sin entrar. Se impacientó. Tomó otro arco, porque tal vez este se siente mejor. Apuntó al tercero, luego al cuarto, luego al quinto. Cambió la postura.
Modificó la respiración, ajustó la fuerza, y así pasó la tarde. Una flecha aquí, otra allá. Al caer el sol, los blancos estaban marcados, pero ninguno estaba vencido. Las flechas no entraban profundo, quedaban superficiales, como si el talento hubiera tocado, pero nunca hubiera penetrado. Mientras recogía sus cosas, un maestro que observaba desde lejos se acercó en silencio. No lo regañó, no lo humilló. Solo miró los blancos y luego miró al arquero. Y le dijo con calma: una flecha profunda vale más que 5 tocando el borde. El arquero se quedó quieto, porque entendió el mensaje. Al día siguiente volvió. Los 5 blancos seguían ahí, igual de atractivos, igual de prometedores, pero esta vez eligió uno, solo uno. Se colocó frente a ese blanco y repitió. Falló, ajustó, volvió a fallar, corrigió con paciencia. No cambió de arco cada vez que dudaba, no cambió de técnica por cada error. Se quedó, y con los días la flecha empezó a entrar, primero cerca, luego más adentro, luego con precisión, hasta que el blanco dejó de ser un intento y se convirtió en una victoria. Y entonces el arquero entendió lo que su talento no le había enseñado. El problema no era falta de talento, sino que le faltaba consistencia, porque lo que se divide pierde fuerza. Después de ver eso, queda claro algo que muchos confunden. El talento no es dirección, es posibilidad. El talento te muestra caminos, pero no te dice cuál debes caminar. Te da puertas abiertas, pero no te obliga a cruzarlas todas. Y ahí nace la trampa. Cuando tienes muchas posibilidades, puedes pasar la vida probándolas, sin construir nada con ninguna, porque lo que no se ordena, se dispersa, y lo que se dispersa, pierde fuerza. Un don sin gobierno no te eleva, te divide, te llena de comienzos, te roba finales, te promete mucho, pero te deja con poco. Por eso la vida no se decide por lo capaz que eres, se decide por lo que sostienes. No por lo que podrías hacer en teoría, sino por lo que eres capaz de construir en realidad. Hoy no vengo a decirte que uses todos tus talentos, vengo a decirte que elijas, que tomes una dirección por una temporada, la lleves a tierra firme y entonces, desde esa base, tu vida deje de ser un conjunto de posibilidades y se convierta en una obra. Ahora te daré 5 principios para elegir un camino y avanzar sin traicionarte. Principio 1. Elegir es madurez. Elegir duele. No porque la elección sea mala, sino porque elegir significa renunciar. Significa dejar posibilidades sobre la mesa para ganar algo más raro, realidad. Porque una posibilidad no construye nada. Solo promete. La realidad, en cambio, exige permanencia. Por eso muchos se quedan atrapados. Aman las posibilidades porque no les piden compromiso. Pueden imaginarse 1000 vidas distintas sin pagar el precio de una sola. Pero la madurez no vive de imaginación. La madurez construye. Y aquí está la diferencia. La inmadurez quiere todo. Quiere todos los caminos, quiere todas las puertas abiertas, quiere todos los frutos, sin escoger un árbol. La madurez elige una cosa, no porque no pueda con más, sino porque entiende algo esencial. Lo que se divide, se debilita. Cuando intentas sostenerlo todo, terminas soltándolo todo. Cuando intentas avanzar en 5 direcciones, no avanzas en ninguna. Por eso elegir no es perder, es enfocarte, es afirmarte, es dejar de vivir en promesas para comenzar a vivir en obra. Y cuando el camino se vuelve claro, algo se calma por dentro, porque la paz llega cuando dejas de discutir contigo, cuando tu mente deja de saltar, cuando tu energía deja de dispersarse, cuando tus días dejan de ser improvisación
y se convierten en construcción. Por eso este principio es tan directo. El que quiere todo, termina con nada. Y el que se atreve a elegir, aunque le cueste, empieza a ganar algo que no se compra: dirección. Principio 2. El foco multiplica el talento. El talento disperso se diluye. Puede ser real, puede ser fuerte, puede ser raro. Pero cuando lo repartes en demasiadas direcciones, pierde peso. Porque el talento no crece por existir, crece por concentrarse. El mismo esfuerzo, puesto en una sola dirección, crea profundidad. Y la profundidad es lo que cambia una vida. No es lo mismo tocar muchas superficies que cavar hasta encontrar agua. No es lo mismo probar un poco de todo que dominar algo hasta que se vuelve parte de ti. El talento sin foco se queda en potencial. Promete, inspira, ilusiona. Pero el potencial no construye una obra. La obra nace cuando eliges un camino y te quedas ahí el tiempo suficiente para atravesar la parte que casi nadie soporta: la repetición. Porque repetir no seduce. Repetir no te hace sentir especial. Repetir no trae aplausos rápidos. Repetir no se siente como un salto. Se siente como el mismo día otra vez. Y por eso muchos se rinden ahí. No porque sean incapaces, sino porque no toleran lo cotidiano. Pero es en lo cotidiano donde el talento se convierte en herramienta y la herramienta se convierte en destino. Repetir forma la mente, afirma el pulso, enseña paciencia, desarrolla criterio, revela tus grietas y te obliga a corregirlas sin huir. Repetir te quita el orgullo, porque te muestra que no basta con ser bueno, tienes que volverte sólido. Y la solidez no nace de la emoción, nace de sostener, de hacer lo correcto incluso cuando no hay ganas, de continuar incluso cuando parece lento, de permanecer incluso cuando el inicio ya no emociona. Ahí nace la excelencia, cuando haces lo mismo con intención, con orden, con disciplina, hasta que tu talento deja de depender del ánimo y empieza a depender del carácter. El talento quiere variedad. El carácter sostiene un camino. Y cuando sostienes un camino, tu mente se calma, tu energía se organiza, tu progreso se vuelve visible. No porque tengas más dones, sino porque dejaste de dividirlos. Por eso este principio es simple y profundo. La profundidad nace donde dejas de cambiar, donde dejas de moverte por impulso y comienzas a permanecer por convicción. Porque una vida no se transforma por lo mucho que sabes hacer, se transforma por lo que decides dominar hasta que deje de ser un intento y se convierta en una obra. Principio 3. No todo don es tu llamado. Ser bueno en algo no siempre significa que debas vivir para eso. Esa es una confusión común y destruye a personas con talento. Porque cuando tienes habilidad, el mundo te empuja, la gente te elogia, las oportunidades aparecen, tu mente se ilusiona y sin darte cuenta, comienzas a creer que todo don es una orden. Pero hay talentos que son herramientas, no destino. Te sirven, te ayudan, te abren una puerta, te enseñan una lección y aún así no son tu camino principal. Por eso el sabio aprende a separar dos palabras: puedo y debo. Puedo hacerlo no significa que deba hacerlo. Puedo destacar no significa que tenga que quedarme ahí. Puedo aprenderlo rápido no significa que esa sea la obra que me toca construir. Porque hay una diferencia enorme entre algo que haces bien y algo que te llama por dentro. El llamado no solo se siente como capacidad, se siente como sentido, como dirección, como una convicción que permanece incluso cuando ya no hay emoción, cuando el camino se vuelve pesado y nadie lo celebra. Ese es el filtro.
El don puede ser fácil. El llamado suele exigir profundidad. El don puede darte aplausos. El llamado te pide carácter. El don puede entretenerte. El llamado te ordena. Por eso no te confundas. Capacidad no siempre significa asignación. A veces, una habilidad llega para financiar una etapa, para enseñarte disciplina, para entrenarte en excelencia, para fortalecer tu mente. Y después de cumplir su función, te deja listo para otra obra. El problema es que muchas personas tratan de convertir todos sus talentos en identidad, y así se pierden, porque cargan con demasiadas versiones de sí mismos, sin construir ninguna completa. Por eso este principio no te limita, te libera. Te recuerda que no tienes que convertir cada habilidad en destino. Solo necesitas discernir cuál camino te corresponde sostener hasta volverlo firme, y utilizar el resto de tus dones como lo que son, herramientas al servicio de tu vida, no amos que la gobiernan. Principio 4. Construye estabilidad antes de ampliar. Uno de los errores más comunes de las personas con talento no es que sueñan demasiado, es que amplían demasiado pronto. Quieren hacer más antes de sostener lo que ya empezaron. Añaden caminos, suman proyectos, abren nuevas puertas, cuando todavía no tienen base. Y una vida sin base se vuelve inestable. Por eso este principio es simple, pero salva destinos. Construye estabilidad antes de ampliar. Primero afirma una base, una rutina que puedas sostener, un orden que te devuelva claridad, una constancia que no dependa del ánimo. No necesitas una vida perfecta, necesitas una estructura firme, porque la estructura sostiene cuando la emoción se va. Después vienen los resultados, no resultados grandiosos al inicio, sino señales reales, progreso medible, mejora visible, una obra que empieza a tomar forma. Eso crea confianza verdadera, no la confianza que se siente, sino la confianza que se prueba. Y cuando ya tienes base, entonces sí puedes expandir. Añadir otra cosa sin colapsar, aumentar el peso sin romperte. Pero si intentas crecer sin raíz, te caes. Lo que crece sin raíz, se cae. No porque le falte potencial, sino porque le falta soporte. Un árbol alto sin raíz profunda no es impresionante, es frágil. Por eso la sabiduría no te pide correr, te pide afirmarte, hacer una cosa bien, volverla estable, sostenerla sin drama. Y desde ahí, con el suelo firme, puedes abrir otra puerta sin convertir tu vida en caos. Guarda esto como ley. Primero base, luego expansión. Porque el que aprende a construir estabilidad no pierde su energía en empezar 1000 veces. La convierte en una vida que se sostiene. Principio 5. La disciplina decide qué talento sobrevive. Al final, hay una verdad que pocos aceptan. No es tu talento el que decide tu destino, es tu disciplina. Porque la emoción elige lo nuevo. La emoción se enamora del comienzo, busca lo que brilla, persigue lo que se siente vivo. Pero la disciplina elige lo correcto, elige lo que construye, aunque no emocione. Sostiene lo que importa, aunque sea lento. Por eso hay personas con talento moderado que construyen vidas sólidas, y personas con talento enorme que terminan frustradas. No porque les falte capacidad, sino porque les faltó sostén. El talento que no se sostiene se convierte en frustración, porque por dentro sabes que podrías, pero no terminas. Sabes que eres capaz, pero no permaneces. Y cada vez que abandonas, no solo pierdes progreso, también se debilita tu identidad. Porque la identidad se forma cuando cumples un camino, cuando haces lo que dijiste, cuando sostienes lo que empezaste, cuando te conviertes en alguien confiable para ti mismo. La disciplina no es castigo, es gobierno.
Es lo que impide que tu vida sea un juego de impulsos, un desfile de comienzos, una colección de ideas sin obra. Y aquí está la sabiduría central. Tu vida cambia cuando un don se convierte en obra. Cuando una habilidad deja de ser algo que podrías hacer y se vuelve algo que has construido. Cuando dejas de vivir en la promesa y entras en la realidad. Porque una obra pesa. Una obra se sostiene. Una obra habla por ti, sin necesidad de explicación. Por eso la disciplina es la que decide qué talento sobrevive. No el entusiasmo, no la inspiración, no el impulso de un día bueno. La disciplina. Esa decisión silenciosa de quedarte en un camino hasta volverlo firme. Y cuando haces eso, tu talento deja de ser un regalo incierto y se convierte en destino. Si llegaste hasta aquí, es porque en algún punto te has sentido dividido, con dones en las manos, ideas en la mente, posibilidades por todas partes, y aún así, sin una obra firme. Y quiero decirte algo con calma, es normal sentirte así. Cuando ves muchos caminos, todos parecen promesa. Unos te entusiasman, otros te seducen, algunos te hacen pensar, si elijo este y si me pierdo el otro. Pero escucha esto con firmeza, no puedes vivir en posibilidades, porque la posibilidad no construye, solo imagina. El potencial no es una vida. La vida se prueba en lo que sostienes, en lo que terminas, en lo que se vuelve real. La obra es la prueba, no la idea. No el impulso, no el entusiasmo del comienzo, la obra. Por eso hoy no necesitas otro camino, no necesitas otra opción, no necesitas otra puerta abierta, necesitas un rumbo. Elige una sola cosa por una temporada. Una, no para encerrarte, sino para afirmarte. Llévala a tierra firme, construye base, sostén repetición, hazla estable. Y cuando esa obra tenga raíces, cuando tu vida tenga dirección, cuando tu mente deje de discutir, entonces podrás ampliar sin perderte. Pero primero, elige. Porque el que intenta cargarlo todo, termina con las manos vacías. Y el que se atreve a permanecer, aunque al inicio sea lento, termina construyendo algo que pesa. Guarda esta verdad como ancla. Un don sin dirección no te eleva, te divide.